bienvenidas a una nueva charla de la llave Psi. Un placer estar nuevamente por acá, con todos y todas. Hoy con el ping-pong de preguntas y respuestas que todos los meses en algún momento llega, como cada sección que estamos ofreciendo, ya sea con una temática fija. Hola Ana María, hoy entraste primera. Tanto con una temática, como bien decía, como con los grandes casos, como los grandes mitos, y hoy nos toca el ping-pong, que es con tema libre, lo que ustedes traigan, propongan. Ya había un tema que habían solicitado, estaba tratando de recordar quién había sido, bueno, no me podía acordar, pero ya teníamos como para charlar sobre el duelo patológico. Después creo que había sido justamente vos, Ana María, quien había sumado esto del suicidio, o en realidad fue al revés, primero fue lo de esta cuestión del suicidio y luego lo del duelo patológico. Así que, como los temas se enlazan, voy a arrancar en realidad hablando sobre el duelo, cuándo se vuelve patológico y sobre el suicidio, si es que nadie tiene alguna objeción u otro tema para proponer, porque esa es la idea. Si por ahí hay alguna otra cuestión emergente, bueno, que se animen a proponerla, a pedirla y podemos hablar sobre eso. Para eso está justamente este espacio. Bien, búsquenos en las redes, Facebook, Instagram, TikTok, estamos en todas ellas, canal de YouTube donde se pueden suscribir en forma gratuita para que les llegue una notificación cada vez que salgan estos vivos. Esa es la idea. Y por supuesto visiten la página layavepsi.net, donde van a encontrar todas las actividades que ofrecemos. Tanto se suben estos videos como pueden encontrar seminarios, talleres, jornadas, cursos, formaciones, cortitos, medianos, largos, para todos los gustos. Mañana, de hecho, no me quiero olvidar, estamos arrancando un grupo terapéutico donde vamos a hacer un trabajo de vinculación e integración entre la personalidad y la espiritualidad, o sea, un trabajo muy comprometido con el ego, lo que habitualmente conocemos como el ego, y esto trabajado desde la personalidad. ¿Para qué? Para justamente llegar, digamos, ese trabajo que propone siempre un camino terapéutico, para aquello que tenemos racionalizado, llevarlo al ser, internalizarlo, que se haga parte de nosotros, que es justamente lo que lleva al sostenimiento de los cambios, a la constancia de los cambios, a que eso se haga carne, para decirlo bien clarito, y para al mismo tiempo toda esa cuestión espiritual también internalizarla, interiorizarla, bajarla, entre comillas, a que se nos haga el diario vivir, que se nos lleve a lo cotidiano, y en el camino inverso, todo lo que es el ego, la personalidad, llevarlo hacia una búsqueda trascendental. Esto tiene que ver con una profunda búsqueda de saber quiénes somos, saber cuál es nuestro propósito en este plano, y sobre todo tendiendo hacia lo que es el servicio justamente al plano y hacia todos y todo, hacia los demás. ¿Está? De esto se va a tratar. En el medio vamos a encontrar cómo lo vamos a trabajar con un montón de técnicas, tanto meditativas como de trabajo de la personalidad, a partir de afirmaciones, equilibrio de chakras, trabajo con la sombra de Jung, arquetipos, enneagrama. Bueno, es algo
súper, súper, súper completo. Bueno, salvo Ana María, que me saludó por el Instagram. En Facebook no me saluda nadie todavía, así que quisiera saber si está todo ok. Lo voy a chequear. Pero bueno, para quedarme, como siempre digo, tranquilo y no perderme ningún comentario, que es lo que me interesa, sobre todo hoy, en esto de qué temas, experiencias, casos, preguntas, dudas o lo que fuere que quieran traer. Hola Carlita, genia, gracias. Bien, entonces ya chequeado esto, vamos a lo que nos trae, por lo menos en principio, insisto. Anímense, por más que el tema aparentemente no tenga nada que ver, siempre tiene que ver, así que, y de última quedará para un futuro ping-pong, pero que eso no los eche para atrás de proponer temas o lo que sea. Bueno, vamos a empezar hablando de esta cuestión del duelo. Desde la psicología podríamos decir que el duelo es ese proceso emocional que va a resultar muy importante, por supuesto, en la vida de un sujeto, y concretamente desde el psicoanálisis, esto va más allá de lo que significa duelo, viene de dolor. Entonces esto va más allá de un dolor de orden psíquico, un pesar o una aflicción. Esto supone, hablo del duelo, un desafío hacia la propia estructura psíquica de ese sujeto. Va a provocar una tensión entre el registro real y el simbólico, si lo vemos desde la óptica lacaniana. Va a ser la reacción a la pérdida, que puede ser de un ser amado o de una abstracción equivalente, que pueden ser, por ejemplo, o pueden estar incluidos los ideales. En el duelo normal hay una pérdida que aparece claramente. Esto está en el aspecto manifiesto y el sujeto es consciente de esa pérdida. Ahora, cuando hablamos de un duelo patológico, esto conlleva una disminución del interés por toda actividad placentera durante más tiempo y de una manera más fija que en el duelo normal, que esto lo vamos a ir viendo. Pero además, el sujeto siente que no cuenta con los recursos para poder recuperar ese objeto perdido o recuperarse él o ella de la pérdida de ese objeto. También se van a dar disociaciones de una gran variedad de formas que vamos a ir viendo, donde el sujeto trata de mantener a distancia el sufrimiento, como por ejemplo pasa con las compulsiones o con las adicciones. Dudas, preguntas, lo que sea, interrumpen. A veces lo que podemos encontrar es un desplazamiento del ánimo depresivo por la angustia. ¿Qué sería la angustia? Esta sensación de estar en peligro como causa de esa pérdida. O lo que se puede dar también es una fobia generalizada, con miedo a todo o preocupaciones hipocondríacas, debido a sentirse incapaz de aceptar esa pérdida. De manera que todo se vuelve amenazador.
Antes de entrar en lo que sería la elaboración del duelo, me parece pertinente distinguir dolor de sufrimiento, porque muchas veces se confunden y no son lo mismo. La noción básica, para hacerlo fácil, es que si desarrollamos habilidades de afrontamiento frente al dolor, vamos a encontrar de alguna manera cómo sobrellevarlo. De lo contrario es cuando se vuelve sufrimiento. Entonces, dolor es la reacción que tenemos a la pérdida de un objeto que no está más. Y aunque ese dolor es sentido como displacer, de hecho a veces muy intenso, no es sufrido. Cuanto más intenso, el sujeto va a desarrollar más miedo en forma de evitación, y así es cuando el dolor se vuelve sufrimiento. La melancolía va a ser así una consecuencia de esa no elaboración de la pérdida de objeto, que va a quedar enquistado en el registro simbólico, que es el otro, que es también el que yo me refería al comienzo, como esa tensión entre el real y el simbólico. El que nos estaría quedando ahí, por mencionar, es el imaginario. Y Freud hablaba, ya que estamos con las tríadas, Freud hablaba también de 3 fuentes de sufrimiento: la naturaleza, con su poder incontrolable, el propio cuerpo y las relaciones con los demás, con esos otros, ya sean sociales o amorosos. Carla, el sufrimiento es opcional y el dolor es inevitable. Exactamente, así es. De hecho, es esperable y lógico sentir dolor. Sufrimiento ya es otra cosa, es la evitación del dolor. Bien, ahora sí, ¿cómo sería la elaboración del duelo? Bueno, como no podía ser de otra manera, la elaboración del duelo, cuando estamos hablando de un duelo patológico, está multideterminada y va a ser también particular de cada sujeto. Por lo que tiene que apoyarse en lo que llamamos, o lo que voy a llamar, la fijación primaria. Esto es lo que no permite la separación de ese objeto perdido y que está impidiendo la relación con otros objetos nuevos. Lo que lo deja siempre idealizado en un anhelo de retorno que lleva a la fijación secundaria, que es lo que Freud va a llamar como el esfuerzo de dar caza. Esto es el resultado de un conflicto entre el consciente, rechazando esa realidad intolerable, y lo inconsciente, que fue aquello que fue reprimido originalmente. El tema del duelo, cuando, o mejor dicho, especialmente cuando se vuelve patológico, es que nos va a llevar como si fuera un viaje en el tiempo hacia pérdidas anteriores y esa misma sensación de indefensión y vulnerabilidad frente a ellas. Si pudimos seguir adelante, de alguna forma pudimos desarrollar recursos de elaboración de esa pérdida, que, aunque irreparable, como puede ser el caso de la muerte de un ser querido, nos permitió sobrellevarlo. Y esto, por supuesto, también está multideterminado
tanto por lo que esos otros significativos hicieron de nosotros, como por otros muchos factores. Esta elaboración va a depender en gran medida de sortear formas destructivas de narcisismo y de culpa. Lo que pasa es que algunos duelantes pueden recurrir a un tipo de masoquismo en el que buscan atención a través del dolor. Suponiendo que la mera catarsis o la mera compañía va a llevar a la superación del duelo. Y lamentablemente lo que les digo es que ni la compañía ni la catarsis alcanzan. Es necesario meterse y moverse en el terreno de las creencias más profundas sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre la realidad, para que realmente se pueda hacer una elaboración del duelo. El efecto, en este sentido, de los rituales apunta a justamente, valga la redundancia, un efecto simbólico de cierre, de hacer algo para que se pueda seguir adelante. Este hacer algo, esto es muy importante, este hacer algo, además de ser hacia afuera, es decir, hacia el duelado, debe estar sobre todo dirigido hacia adentro. Tiene que ser un movimiento que conmocione nuestras estructuras para que podamos dar ese paso de haber superado el duelo. Entonces, la elaboración va a requerir trabajar 3 aspectos: la representación de ese objeto perdido, la representación del propio sujeto y la capacidad que tenga ese sujeto, es decir, con qué recursos cuenta su yo para poder hacer frente a todo esto. Es distinto a que el sujeto desconfíe de sus recursos, pero los tiene y de alguna manera los traslada al objeto perdido. Entonces ahí el trabajo de una terapia va a consistir en redescubrir o reencontrar esos recursos, pero que es mucho más fácil, a cuando nos encontramos con que hay deficiencias reales y lo que hace ese sujeto es simbiotizarse con ese objeto perdido para llenar su falta. Bueno, ahí va a ser mucho más difícil. En el primer caso es donde puede estar haciendo mella la culpa, entre otras representaciones imaginarias, y en el segundo, bueno, es donde va a tener que adquirir, o les vamos a tener que, de alguna manera, en una función psicoeducativa, poder brindar esos recursos que nunca tuvo para dejar de necesitar del otro, de ese objeto perdido. Hola Yanti, ¿cómo va? Tanto tiempo. ¿Estamos? Algunas personas, lo que pasa es que con tal de no afrontar una nueva pérdida y que de esa manera se reactiven o se revivan las anteriores, pueden incluso hasta crearse la fantasía de un recuerdo que jamás vivió. Y en esos casos el duelo va a encontrar la forma de manifestarse a través de problemas en distintas áreas de funcionamiento del sujeto, que nos van a hacer, nos va a llevar a pensar que no siempre el camino es recto, es lineal, es causa-efecto. Dicho de otra forma, no es una ley irrefutable que para elaborar
un duelo presente haya que elaborar primero los duelos pasados. A veces puede ser justamente el camino inverso. El tiempo del inconsciente, acuérdense que no es cronológico, no es lineal. Todo está entrelazado. Es como si el inconsciente, ya que estamos tanto con esto del mundo cuántico, el entrelazamiento cuántico, bueno, el inconsciente funciona de alguna manera en forma cuántica, porque un evento presente puede alterar el pasado y por supuesto que viceversa. ¿Está? Dudas, preguntas, ya saben. Ahora, el enojo que lleva a la agresión externa o interna y la ambivalencia emocional van a ser aspectos fundamentales en la génesis y mantenimiento del duelo en su forma patológica. Porque como dije antes, si la angustia reemplaza el ánimo depresivo, se le va a tener miedo y se le va a rechazar el encuentro con los otros, aun si la persona íntimamente desee ese encuentro. Y si el sujeto no tiene recursos en su yo, va a fracasar en el intento de sustituir ese objeto perdido, por lo que ese objeto perdido se va a volver un fantasma en un proceso de fijación secundaria, como lo veíamos antes. Cuando hablo de fantasma, me refiero a ese otro que nos habita en nuestro interior, en nuestra psiquis, más allá de su presencia o de su ausencia física. ¿Por qué? Porque nuestro vínculo con ese otro se da en dos niveles, en dos planos. Uno por la presencia y otro por la ausencia, que es el que jamás nos deja, y diría que es mucho más importante que la presencia, porque justamente la presencia está a veces, la ausencia está siempre. Y con este último, ya que Carlita ahí me está preguntando cómo lo sustituimos, es con el que vamos a tener que lidiar. Volviendo ese fantasma insufrible en un recuerdo que podamos soportar, en un recuerdo soportable. La culpa lo que hace es nos lleva o nos carcome a sentir que no hicimos lo suficiente, o que cualquier intento de reemplazo va a ser tomado como desleal o como que somos malos. La fidelidad a ese ausente, pensemos que es un mandato del super yo, porque va a sostener a esa persona en un duelo permanente. Entonces, este sufrir es la forma en la que ese sujeto intenta demostrarse que ese otro ausente era en verdad amado, y también como una manera de defenderse frente a la culpa que va a poner a prueba ese amor y su bondad. Y al mismo tiempo evita la resignación frente a la pérdida. Intentando, por ejemplo, cambiar la historia con pensamientos recurrentes típicos de si hubiera hecho esto, aquello, las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera estado, si hubiera no estado, etcétera, etcétera. Y cuando esa pérdida se siente como un daño al propio narcisismo del sujeto, el enojo se vuelve odio como una forma también defensiva, donde se vuelve juez, dividiendo la cuestión en estos términos de yo bueno, el otro malo.
Esta trampa es la que no permite sacar ese fantasma. De hecho, todo puede pasar a justificarse en función de sostener el odio frente a ese otro. Y como no puede liberarse, es un sentimiento que lleva a la depresión. Entonces, respondiendo a lo que decía Carlita de vuelta, es lidiar, vamos a tener que hablar con ese fantasmita para poder justamente transformar el fantasma en recuerdo. De esa manera es que vamos a pasar del sufrimiento al dolor, a un dolor soportable. Porque nunca va a dejar de doler, pero es un dolor que vamos a poder sobrellevar. ¿Está? Esas voces, esos fantasmas van a estar siempre. Porque, como dije, conviven con nosotros, están en nosotros, son parte ya nuestra. No podemos extirpar un vínculo que ha sido significativo. Esta ilusión de, bueno, te arranco, te anulo, como si fuera un archivo que uno simplemente lo manda a la papelera de reciclaje y desaparece, esto no funciona así. Por eso es necesario transformarlo. ¿Se entendió, Carlita? Y si se mezclan los sentires de culpa y dolor narcisista, ambos, se va a generar un círculo vicioso donde el odio defensivo reactiva la culpa y esto va a llevar al mismo tiempo a aumentar el odio para sentirse menos culposo. Pensemos, por ejemplo, en un vínculo de pareja donde una persona queda, como siempre digo, abrazada al rencor. Bien, fenómeno, Carla. Bueno, entonces repasemos hasta acá los posibles tipos de duelo patológico. Tenemos los casos con fijación primaria predominante al objeto perdido, los casos en que las condiciones presentes van a llevar al sujeto a duelar ese objeto perdido, los casos en los que la culpa o la herida narcisista van a sostener la fijación al objeto, los casos en los que la pérdida actual van a evocar otra u otras del pasado por su parecido, y los casos donde el enojo vuelto odio no van a permitir la aceptación de nuevos objetos. Estas 5 maneras. Puede darse, por supuesto, una combinación o que se vayan alternando, no son fijos. Y si bien Freud y Lacan diferenciaban los duelos que podríamos llamar normales de los patológicos, no los planteaban como correlativos. Quizá sería más correcto establecer una diferenciación entre normal como subjetivado y patológico como desubjetivado. Ahora voy a explicar a qué voy con esto. Los dos, Freud y Lacan, hablan de la confrontación con la muerte. No podía ser de otra manera. Freud desde esto que hablábamos de la indefensión y la vulnerabilidad, y Lacan desde el vacío de la inexistencia del otro, lo que va a provocar angustia. De esta confrontación va a depender la diferencia entre sano y patológico. Lacan va a hablar de lo que decía hace un ratito, de la necesidad del ritual y del tiempo de duelo. Que ojo con esto, no es tiempo de tiempo, o sea, no es un tiempo per se, un tiempo en sí mismo, no es, bueno, pasan 2 años, que es lo que habitualmente se ha como consensuado de alguna manera como el promedio de un duelo normal. No es que pasan 2 años y ya está,
sino que estamos hablando de un tiempo trabajado interiormente, psíquicamente, para hacer frente a la angustia. Es un tiempo incómodo, un tiempo doloroso, que es acá el kit de la cuestión, porque vivimos en tiempos, valga la redundancia, donde es enseguida, no, salí de ahí, evita el duelo, correte, empezá a hacer cosas, entretenete, salí, levantate. Es no permitirse el duelo, y esto lo que nos lleva es a una ansiedad exponencial, que después termina, por supuesto, en cuadros de ansiedad más depresión. No hay manera de engañar al duelo. Cuando tratamos justamente de evadirlo, como toda sombra en términos de Jung, más fuerte se va a hacer. Después se va a reeditar con cada nueva pérdida y va a ser cada vez más fuerte, donde sí, tanto que quisimos evitar el sufrimiento, vamos a terminar sufriendo mucho más. Miriam, ¿cómo va? Tanto tiempo. El entretenimiento posterga ese dolor. Justamente, y nunca mejor dicho, más que entretenimiento me gustaría ir más la palabra distracción, porque es justamente, me corro totalmente y postergo. Carla, eso te iba a preguntar, bueno, no sé a qué te referías. Lo del tiempo. El tiempo es muy subjetivo y lleva su tiempo. Buenísimo. Sí, porque cada uno tiene su propio tiempo de duelo. El secreto es no hacerse el tonto con esto. Ana María, clarísimo, bueno, gracias a vos. Espero que vaya siendo claro. Nunca son temas fáciles. Entonces, esto decía, para hacer frente a la angustia que tiene que volverse dolor y duelo, que es el camino hacia esto que hablaba de la subjetivación. Esto sería como entender el dolor como la verdadera reacción a la pérdida de objeto. Porque la angustia de la que hablaba antes es la vivencia de amenaza de esa pérdida. Es esta sensación de peligro permanente, que por supuesto es lo que alimenta la ansiedad. Entonces, convertir esa angustia en dolor va a llevar a que el sujeto pueda significar su relación con ese objeto perdido, lo que va a dar lugar al síntoma, a las formaciones del inconsciente. Cuando hablo de esto me refiero a lo que Freud entendía como los famosos actos fallidos, los sueños, los lapsus, o todo eso que teníamos en la punta de la lengua, las identificaciones, no como la imitación, sino como apropiación, o el pasaje al acto. Carlita, yo soy viuda y lo que me decían era que salga y me entretenga. Por supuesto no le hice caso. Bueno, excelente, pero eso, mira, está más vigente que nunca. Y en esto que decía de el pasaje al acto, no es poco común que, como ya vamos a ver en la parte de suicidio, no es poco común que nos encontremos con la muerte del propio duelante, que puede ser un suicidio consciente o por ahí bastante más solapado, ya sea por el famoso que parezca un accidente o lo que decía hace un ratito de lo que entenderíamos como duelo dessubjetivado. Hola Emma, ¿cómo va? Bueno,
De manera que cuando hablo de subjetivación, se trata de reconocer las huellas que va a dejar esa ausencia y restablecer el lazo con su memoria. Pero además, con todo el resto del mundo, no solamente con la memoria de aquel objeto que ya no está. Y la muerte nos va a exponer frente a esa delicada línea entre lo que se puede significar, lo significable y lo imposible. Miriam, dar espacio a los procesos. Exacto, de eso se trata. Hola Doc, justo estoy sufriendo un duelo y me dan mucha paz sus palabras. Bueno, gracias, menos mal, espero que así sea. La idea justamente de esto es que sirvan para poder elaborar de la mejor manera posible y no llegar a el patológico, que es el que nos hace mal. El otro es aceptar esto que decía recién, lo que tanto duele, lo imposible, lo que no podemos entender, pero que nos enfrenta con lo real de la muerte. Bueno, vamos a ver un poquito más esto de la subjetivación y la función subjetivante en el duelo. ¿De qué se trata esto? Porque Freud no solo se pregunta por la pérdida que sufre la propia persona, y esto es la parte más interesante, sino por lo que el propio sujeto pierde en esa pérdida. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de esto del fantasma, es esto, cuando alguien se va, ya sea porque se muere o ya sea porque nos deja, que por ahí es donde quedamos todavía más atrapados porque queda este anhelo del retorno, la esperanza de la vuelta. Algo nuestro inevitablemente se lleva, algo perdemos en esas pérdidas. Miriam, esa distracción amenaza a los estados. Hoy es tremenda la demanda de un bienestar como de lugar. Sí, bueno, fíjate, la relación que haces es muy interesante, porque es como decir la correspondencia entre el adentro y el afuera, o sea, encontrar un lugar, que asumo que lo decís por lo difícil que está justamente poder alquilar, por ejemplo, llevándolo bien a lo más cotidiano, lo más vulgar si querés, y por supuesto el bienestar, esto de no te permitas seguir produciendo, no te permitas parar. El que se va se lleva nuestro amor, nuestro deseo. Sí, un poco del yo, se lleva un poco de nuestro yo. Y esto es la parte difícil, por eso hay que recuperarla lo que se pueda, ¿no? Evidentemente no vamos a recuperar todo. Entonces, en esto que se planteaba Freud, es esencial por lo que hablaba sobre la subjetividad en el duelo y que se pueda reparar ese yo que ha quedado lastimado. Si bien Freud no va a hablar concretamente de subjetivación con esta palabra, queda claro en su mensaje esta función subjetivante que no se va a dar cuando la depresión evoluciona a melancolía, que es cuando justamente nos quedamos anclados en la parte patológica. Ana María, perdemos el lugar que teníamos en el otro. Sí, totalmente, perfectamente tus palabras, Ana María. Ese otro, de alguna manera, nos hacía sentir que éramos especiales, por lo menos para ese otro. Si hablamos de una pareja, de alguna manera nos hacía sentir que éramos únicos, que teníamos algo distinto por lo cual se había enamorado. Al no estar más, perdemos ese lugar. Entonces pasamos a ser como uno más.
Miriam, hasta que ese duelo nos acomoda a vernos nuevamente. Sí, y ahí es donde viene la cosa. Ahora, Lacan va a ahondar en que el golpe de la muerte desarma el encadenado significante y el sujeto queda vacío para enfrentar ese trauma. Por eso la importancia de esta función subjetivante, para poder rearmar esa trama, los recursos de poder simbolizar ese mundo frente a lo real de la pérdida. Recomponer esa significación va a ser recuperar esto que decía Ana María, ese lugar donde todo sujeto está representado. También Lacan se va a ocupar no solo del sujeto que pierde, sino que pierde de él en esa pérdida. Y va a afirmar que quien está de duelo, duela una pequeña parte de sí. Y de cómo se signifique ese duelo dependerá tanto el ahora en ese sujeto y en su red, como también, miren hasta dónde llegamos, su porvenir y su descendencia, ni más ni menos. Entonces, para subjetivar un duelo es necesario para Lacan que aquello que se pierde pueda ser traducible en formas discursivas, subjetivas y colectivas. Para lo que va a ser necesario la articulación de lo público, lo privado y lo íntimo. En otras palabras, que el otro social, es decir, lo público, sancione la muerte y legitime el lugar del deudo a través de todos sus aparatos, el orden jurídico, político, religioso, etc. Esto de alguna manera va a permitir transitar los tiempos y etapas del duelo, habilitando los rituales en lo privado para que en lo íntimo se pueda resignificar. Todo está vinculado, como lo estamos viendo. Entonces, lo público va a permitir los recursos simbólicos e imaginarios para, de alguna manera, orillar o esquivar ese real traumático y significar lo que se ha perdido. Miriam, ¿qué sucede con ese espejo que ya no tenemos? Bueno, vos lo decías antes, nos tenemos que ver nuevamente, esto nos lleva a vernos nuevamente porque esa mirada del otro ya no está, o mejor dicho, entrelazándolo con lo que dije hace un ratito, está como fantasma dentro nuestro. Ahí el trabajo es mirar hacia adentro, transformar ese fantasma en recuerdo, transformar ese sufrimiento, ese sufrir en dolor sobrellevable. Para eso es el trabajo del duelo, y eso me va a permitir a volver a vincularme con un nuevo espejo. ¿Está? Y este movimiento se va a enlazar con el lenguaje para que lo que se hace en una terapia se pueda hablar sobre eso y que no sea un tabú, que la muerte no sea un tabú. Que asimismo se pueda afrontar ese fantasma y las formaciones del inconsciente resultante. Esto que decía de los actos fallidos, los sueños, los lapsus, todos los deslices, los recuerdos encubridores, el olvido de nombres propios, esas palabras que tenemos en la punta de la lengua. Entendamos que el duelo va a dejar sin dudas una marca en nuestra subjetividad y también algún resto incurable.
inabordable porque el lenguaje no llega a dar cuenta de ese registro real. Lo real queda afuera. Las palabras quedan impotentes frente a la dimensión real de la muerte. Cuando esta función no se cumple, es ahí donde el sujeto no logra ese tejido significante que perdió, pero además el peligro es que se puede perder él mismo, que es lo que estábamos viendo con estos suicidios, ya sea conscientes o no tanto, y que es la parte que vamos a ver en una segunda parte, porque hoy ya no nos va a alcanzar el tiempo, cuando hable del suicidio. Ahora, Carla, ¿para ti es sustituible esa pérdida? Ningún objeto es sustituible. Por eso, bueno, todos somos únicos. Y no se trata justamente... A ver, lo que hacemos es vincularnos con nuevos objetos sin que por eso dejemos de amar a los que ya no están. No es cambio una cosa por otra, sino de alguna manera acepto, con esto transformo y me queda el recuerdo. El recuerdo va a estar siempre acompañando. Y vendrán nuevos objetos que en su momento llevarán a nuevos duelos, y así nos iremos llenando de recuerdos. Cuando digo sustituir objetos, es una forma de decir, bueno, esto, van apareciendo otros, pero no es que como si fuera una operación matemática donde, bueno, queda una suerte de balance. No, en realidad nos vamos llenando de fantasmas. Y depende de justamente nuestro trabajo interior para que podamos hablar en paz y que ellos habiten en paz dentro nuestro. Bueno, justamente cuál sería el recorrido de los trabajos que tenemos que hacer del duelo. Bueno, hay 4 etapas. Primero, el reconocimiento de la pérdida. Esta aceptación es imprescindible porque su negación es la que lleva a la imposibilidad de todo desarrollo siguiente y puede llegar a afectar de manera grave el contacto y el reconocimiento de la realidad. La segunda etapa es un paulatino desligamiento libidinal del objeto perdido. Este proceso va a ser, primero, la sobrecarga de los recuerdos y los vínculos que teníamos con ese objeto, alternando con momentos de retiro de esas cargas. Hay como una ambivalencia. En la tercera etapa, el objeto perdido, es incorporado al yo y se mantiene ahí mediante una identificación, que sería esto que hablábamos de la apropiación. Y la cuarta es la resolución del trabajo de duelo, cuando se da esta reconexión con el mundo objetal y la reaparición de las posibilidades de investir nuevos objetos, quedando de alguna manera el yo libre de inhibiciones. Freud la va a caracterizar de esta manera. Él va a decir que el duelo normal vence sin duda la pérdida del objeto. La realidad ahí pronuncia su veredicto. El objeto ya no existe más y el yo se deja llevar por la suma de satisfacciones narcisistas que le da el estar con vida y desata su ligazón con el objeto perdido. Esto es lo que decía Freud. Entonces, primera etapa, reconocimiento de la pérdida. Segunda, sobreinvestimiento y retiro de las cargas libidinales.
Tercera, la aceptación de la pérdida y la identificación. Y la cuarta, el yo vuelve a quedar libre y exento de inhibiciones. Y Freud va a hacer esta distinción entre el duelo, que hemos visto como la pérdida que finalmente es aceptada como una parte de la vida, de la melancolía, que es justamente un duelo que no se resuelve y que permanece inmanente en el tiempo. Es decir, el tiempo ahí no pasa frente a esta pérdida, uno queda fijado, que es esto que decíamos. No es el tiempo, el mero transcurrir, sino un tiempo donde yo le sume un trabajo, un movimiento interior, porque si no, por más que pase el tiempo, mi tiempo interno quedó anclado en esa pérdida. Es como si el tiempo exterior avanzara, pero el tiempo interior no. Entonces, podemos asociar el duelo patológico no resuelto a la melancolía o quedar melancolizado o fijado al duelo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cosas comunes y diferentes podemos encontrar entre el duelo y la melancolía? Bueno, en ambos hay un ánimo doloroso. En el duelo cesa el interés por el mundo externo, lo mismo pasa en la melancolía. En ambos también hay una pérdida en la capacidad de amar. En el duelo se va a dar una inhibición de actividades, en la melancolía se va a agregar, además de la inhibición de actividades, una introspección dolorosa e incesante. En el duelo, en líneas generales, cuando hablamos de un proceso que podríamos llamar sano, no disminuye la autoestima, en la melancolía sí, y van a aparecer autorreproches, autoacusaciones que van a llevar a esta sensación de culpa y la necesidad de castigo. En el duelo, ese objeto, esa pérdida es consciente, y en la melancolía es expulsado de la conciencia. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hablen ahora. Bueno, vamos a ver las famosas etapas. Ya sea por un deceso u otro tipo de pérdida emocional, que se van a manifestar en las habituales 5 etapas del duelo, que no siempre se suceden en orden, ojo con esto. Alguna puede repetirse o incluso alguna puede no producirse, porque se tiende a considerarlas justamente como que se tienen que dar todas y en ese orden, y no es necesariamente así. Tenemos la fase de negación, donde por supuesto hay una incapacidad de aceptar esa pérdida para uno o para los demás. La fase de enojo, indiferencia o ira, que es esta sensación de impotencia por no, lo que decíamos hace un ratito, no haber podido evitar esa pérdida, buscando culpables. La fase de negociación, donde se intenta conciliar con uno y con los demás, sabiendo que no hay forma de remediar esa pérdida. La fase, por ahí, que más habitualmente se la identifica con, o se la confunde con depresión, porque el duelo no es depresión, podríamos llamar la fase de tristeza o de dolor, que es justamente la esperable tristeza por la pérdida, que muchas veces, esto que decía recién, se interpreta mal como depresión y no tendría que ser así. Y finalmente llegamos a la fase de aceptación, que es justamente, vuelvo a decirlo, la aceptación de la inevitabilidad de la pérdida cuando logramos elaborar y resignificar. Un duelo normal
puede durar entre 1 a 2 años, cuando hablamos de la pérdida de ese otro significativo. Otras cuestiones no tan conocidas son los tipos de pérdidas, porque las etapas de duelo no necesariamente tienen que ocurrir por la pérdida de ese otro significativo, sino a que a veces pueden darse, por supuesto, que está incluido las pérdidas relacionales, donde sí hablamos de personas, separaciones, divorcios, muerte, pero también pérdida de capacidades, como puede ser perder justamente capacidades físicas, mentales, la amputación de un miembro, por ejemplo, pérdidas materiales, catástrofes, pérdidas de casas, objetos emocionalmente de mucho valor, posesiones, pérdidas evolutivas. Estos son los cambios inevitables en las etapas de la vida: vejez, jubilación, que pueden ser tanto esperables como no esperables, como también un despido, y no todas las personas de alguna manera encajan igual esta situación, como tampoco no todas las pérdidas generan duelo. Acá volvemos a lo mismo, dependiendo de los recursos u otras variables psicológicas, como el amor propio o, por ejemplo, la falta de habilidades sociales. Según el caso, estas pérdidas pueden provocar malestar y sufrimiento durante más o menos tiempo. ¿Está? Y finalmente vamos a ver los tipos de duelo, que es otro aspecto también no tan conocido. Podemos hablar del duelo anticipado, que esto es antes de que la muerte ocurra, habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. Entonces ahí el proceso de duelo es el habitual, pero la persona experimenta distintos sentimientos y emociones anticipatorias que lo van preparando de alguna manera para esa pérdida. Entonces es un proceso prolongado, es un duelo prolongado, no tan agudo como el resto, porque cuando llega la muerte se la suele experimentar de alguna manera con algo de alivio, con algo de calma. Carla, yo pienso que perdemos algo todos los días. Sí, totalmente. De hecho, en cada decisión que tomás, algo perdés. Pero nos llegan a generar lo que entendemos como un duelo. Son como, si querés, microduelitos, pero no llegan a tener esta carga emocional de ese otro que ya no va a estar más. ¿Por qué? Porque el problema, entre comillas, ¿no? ¿Por qué el duelo lo vivimos como un problema? Porque nos confronta con este real de la muerte. Ahí está la cuestión. Al tomar una decisión X, vos no te confrontás con ese real, entonces pasa desapercibido. Ese es el tema. Pero sí, de alguna manera perdemos algo todos los días. Después tenemos el duelo sin resolver, que es una forma por ahí más amorosa de llamar al duelo cuando está entrando en esta parte enfermiza. Hablo cuando entramos en ese periodo ya de entre, vamos a situarlo más o menos entre los 18 a los 24 meses y todavía no vemos visos de superación, no vemos esa lucecita al final del túnel. Y esto lleva a otra nominación, que es duelo crónico, que es el duelo patológico propiamente dicho. El duelo ausente.
Este hace referencia a cuando la persona niega que los hechos ocurrieron. Es decir, es lo que veíamos como la fase de negación, en la que el sujeto sigue evitando la realidad pese a haber pasado mucho tiempo. Es decir, quedó estancada en esa fase de negación porque no quiere hacer frente a la situación. Duelo retardado, teníamos el anticipado, nos vamos al otro extremo. Parecido al duelo normal, con la diferencia que el inicio se da a posteriori, al cabo de un tiempo. Suele ser parte de el duelo ausente, el que veíamos recién, y también se lo puede llamar como duelo congelado. Suele aparecer en personas que controlan sus emociones excesivamente y con esta ilusión de mostrarse fuertes. Por ejemplo, es bastante común en personas con hijos y se tiene que mostrar entera por ellos, o que tiene que hacerse cargo de muchas cosas que requieren una atención inmediata. Por ejemplo, esto que hablamos, el cuidado de una familia. Duelo inhibido, cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos. Entonces ahí la persona evita el dolor de la pérdida y suele venir asociada a quejas de orden somático. Entonces ahí las limitaciones de la personalidad de ese sujeto le van a impedir, por ejemplo, llorar o expresar el duelo. Y a diferencia del duelo ausente, no es un mecanismo de defensa. Ana María, el intento de lograr buscar otros espejos, gran consejo orientativo terapéutico. Bueno, gracias Ana María. Duelo desautorizado. Este tipo de duelo sucede cuando el entorno que rodea a la persona no acepta su duelo. Ejemplo, después de un tiempo largo la familia le reprocha a la persona que sigue en duelo y como consecuencia el duelante reprime los sentimientos de cara a esa familia, pero internamente no supera aún su duelo. Muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o que se fue llevaba asociado un estigma y se encontraba excluida de ese sistema, al menos para el entorno cercano a la persona que lo sufre. Entonces, expresar duelo puede llegar a ser un acto simbólico que de alguna manera subvierta ciertas ideas políticas y sociales dentro de ese sistema. Ejemplo, si la persona ausente era la pareja homosexual de alguien y la familia no aprobaba ese tipo de relaciones, ahí se da un duelo desautorizado. No tenés por qué llorar por X que de alguna manera no se validaba por el sistema moral de esa persona. Entonces esa relación no era validada, no era reconocida, quedaba excluida. ¿Está? Y finalmente, duelo distorsionado, que esto es cuando hay una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Suele suceder cuando la persona ya pasó por un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Ejemplo, pudo haber pasado la muerte de un padre y al morirse un tío, revive también la muerte de su padre, lo que lleva a una situación mucho más intensa, dolorosa e incapacitante. Carla, ¿hay diferencia entre una muerte accidental con la muerte por enfermedad? Sí, por supuesto. Esto que decíamos al principio. Cuando hay alguna suerte de enfermedad terminal, como puede ser un cáncer, uno de alguna manera se va preparando, va haciendo esto que decíamos del duelo anticipatorio y
Por supuesto que igual te enfrenta con el real de la muerte, todo esto que decíamos, pero hay una suerte de alivio cuando sucede, porque de alguna manera, primero, uno entiende que esto en algún momento va a suceder, te vas preparando, tanto externa como internamente, lo vas asumiendo, vas haciendo ya como ese trabajo de duelo anticipatoriamente, porque no te queda otra. Pero aparte, con esto de que no querés que la persona sufra más, hay una suerte de calma. Ahora, cuando hay una muerte, esto te agarra totalmente de improviso, con lo cual es mucho más difícil porque es al revés del otro, es totalmente inesperado. Es mucho más trabajoso en ese caso y por supuesto viene muchas veces asociada con la culpa. Por más que de la lógica quizás hasta ni siquiera estuviste en ese lugar o no tenías nada que ver, uno le va a buscar la vuelta para, no sé, no, le tendría que haber dicho que no fuera, justo, había visto, no sé, en el noticiero, me había enterado o había soñado, le vas a buscar la manera de sentirte culpable. ¿Estamos? ¿Alguna duda más? ¿Comentario? ¿Pregunta? Bueno, nos está quedando pendiente la parte de suicidio que está relacionada, sobre todo ni hablar con lo patológico y no tiene desperdicio, pero la vamos a dejar para una segunda parte. Igual, todo lo que tenga vinculación o no, dejen comentarios que yo lo voy tomando y con esto armamos tanto los ping-pong de preguntas y respuestas como futuras charlas. ¿Está? Bueno, gracias a todos los que han participado. Se armó lindo hoy el ida y vuelta. Es un tema, un temazo, un temón, y creo que de hecho da para más. Si le quieren encontrar alguna otra beta, también tiren y de ahí vamos armando otra cosa. Bien, nos estaremos viendo como siempre la semana que viene a la misma hora con otro tema. De vuelta propongan, más allá de que yo pueda tener ya alguno en mente, pero esa es la idea. Siempre quiero priorizar lo que esté justamente en el emergente, en la emergencia, porque me parece que es lo más interesante. ¿Está? Bien, lo que decía, mañana estamos iniciando este grupo terapéutico, personalidad y espiritualidad, integrando ambas, trabajando ambas. Quien le interese simplemente me escribe por cualquiera de las vías y de vuelta, si no nos vemos directamente el lunes que viene con otra charla. Gracias Shanti, gracias a todos, a todas y será hasta el lunes. Chau chau.